chicos, bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión nos toca trabajar lo que es congruencia y semejanza de triángulos. En el tema anterior trabajamos con la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y de sus ángulos. Entonces el día de hoy nos corresponde trabajar con lo que es congruencia y semejanza de triángulos. Tenemos que dos triángulos van a ser congruentes cuando tienen las mismas dimensiones y forma. Así, si dos triángulos son congruentes, sus lados correspondientes y sus ángulos también son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene lados iguales y ángulos iguales. Si ustedes observan, ahí tenemos, en la primera imagen tenemos dos triángulos cuyos lados miden 3, 2 y 3.6. Entonces, en ambos triángulos las medidas son las mismas. Entonces, vamos a tener que esos triángulos van a ser congruentes porque miden exactamente lo mismo. Y obviamente si sus tres lados son iguales, significa que también sus tres ángulos. En la imagen inferior tenemos el triángulo ABC, tenemos dos triángulos ABC que dice que son congruentes. El símbolo que está en medio, el que es un igual con un símbolo como el de la ñ, ese es el símbolo de congruencia, ese es el que me denota que el triángulo ABC es congruente al otro triángulo ABC. Para la parte de la congruencia de triángulos tenemos tres principios fundamentales que denotan la congruencia o con el que podemos nosotros decir que el triángulo es congruente sin necesidad de medir los tres lados y los tres ángulos. Nosotros tenemos que el primer criterio es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros medimos dos lados y el ángulo que está en medio de esos dos y nos dan lo mismo, significa que los triángulos son congruentes. Por ejemplo, ahí tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Si ustedes se fijan, tenemos ahí que se miden los dos lados que están marcados con azul, y medimos el ángulo que está en medio y los lados que están marcados con azul. Es decir, el lado AB y el lado CB con el lado DE y el ángulo FE son el mismo. Y el ángulo que está comprendido entre esos lados mide lo mismo. Entonces ya podemos decir que el triángulo es congruente sin necesidad de medir los otros lados o los otros ángulos. Entonces nada más con que midamos los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos podemos decir que son congruentes. En la figura que tenemos del lado derecho tenemos dos triángulos que lo llamamos A1, B1 y C1 y tenemos A, B y C. Entonces tenemos que el lado A1, B1 mide 21.81 y que el lado AB mide 21.81. Tenemos que el lado B1, C1 mide 40.85 y que el lado BC mide 40.85. Y además que el ángulo comprendido entre ellos es de 78.05. Entonces, como los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos miden lo mismo en ambos triángulos, entonces vamos a decir que los triángulos son congruentes y tampoco ocupamos medir todos los demás lados o los ángulos. El siguiente criterio es el ángulo, lado, ángulo. Ese me dice que si yo mido dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos y son correspondientes o miden lo mismo, entonces podemos decir que los triángulos son correspondientes. Entonces, ahí si ustedes se fijan, tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo EDF. Entonces, medimos el ángulo A y el ángulo B y el lado comprendido entre ellos, y medimos el ángulo E y el ángulo D y el lado comprendido entre ellos, y si son iguales, entonces decimos que mis triángulos son congruentes. Tenemos acá pintado del lado derecho un ejemplo donde tenemos un triángulo azul y uno rosa. Entonces ahí están medidos los dos ángulos, que uno es 50.87 y otro 48.13, y bueno, el lado comprendido entre ellos. Entonces a simple vista podemos ver que los triángulos son iguales. Entonces si son iguales quiere decir que son congruentes. Recordemos que congruencia significa que miden exactamente lo mismo. Mismos lados, mismos ángulos. Pero en este caso, bueno, pues criterio ángulo, lado, ángulo es dos ángulos y el lado comprendido entre esos ángulos. El siguiente es el criterio lado, lado, lado. Ese criterio lo que me dice es que si sus tres lados miden lo mismo, por lo tanto sus tres ángulos van a medir lo mismo. Es lo que les mencionaba en una diapositiva anterior, que si medimos los tres lados y son iguales, entonces obviamente también sus tres ángulos son iguales. Entonces ese es el criterio lado, 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 donde yo voy a denotar que los tres ángulos y los tres lados son iguales o son congruentes, puesto que miden lo mismo. Después viene lo que son triángulos semejantes. Bueno, los triángulos semejantes van a ser aquellos
cuyos ángulos correspondientes son proporcionales, los ángulos, pero no los lados. Entonces, ¿qué dice? Que los polígonos o los triángulos que son semejantes tienen la misma forma, pero no necesariamente la misma magnitud. La magnitud se refiere a la medida de los lados. Les comentaba, los ángulos son iguales, pero los lados diferentes. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos triángulos, CD y H, y C' D' y H'. Entonces, son dos triángulos rectángulos, pero el CDH está más grande que el C'D', H'. Sin embargo, tienen la misma forma. Ajá. Y del lado derecho tenemos un par de triángulos que, si ustedes se fijan, tenemos separados dos triángulos. Tenemos que esos dos triángulos pues miden en ángulos son iguales, pero las longitudes de sus lados son diferentes. Y en la figura inferior tenemos un triángulo al cual le trazamos una paralela al lado C', B', y pues bueno, se forman dos triángulos que son semejantes. Ajá. Que tienen la misma forma, tienen la misma medida de los ángulos, pero no así de sus lados. Entonces, a eso se refiere con lo que son triángulos semejantes. Para la semejanza de triángulos se trabaja un teorema muy importante, que es el teorema de Tales. El teorema de Tales me dice que si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos que se determinan en ellas o bien entre las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la siguiente recta. Entonces, si ustedes se fijan, ahí yo tengo dos rectas que son oblicuas, y tenemos que se corta por tres paralelas, la paralela A', BB' y CC'. Entonces, cuando nosotros cortamos tenemos que están que son semejantes, ajá, que las líneas que los dividen vuelven figuras semejantes. Entonces, el teorema de Tales me dice que AB, el segmento AB tiene que ser proporcional al segmento o semejante al segmento A'B'. Es decir, miden lo mismo o son proporcionales. BC tiene que ser proporcional a B'C' y que AC va a ser proporcional a A'C'. Generalmente el teorema de Tales se trabaja para encontrar medidas cuando tenemos figuras como la del triángulo anterior, en donde se trazó la paralela y que observamos que formábamos dos triángulos semejantes. Entonces, para eso es para lo que se trabaja el teorema de Tales. Por ejemplo, ahí tengo un ejemplo muy sencillo de lo que es el teorema de Tales, y dice que las rectas A, B y C son paralelas y que tengo que encontrar la longitud de X. Ajá. Entonces, de acuerdo al teorema de Tales, recuerdan que el lado de 4 centímetros tenía que ser proporcional al de X y que el lado de 10 centímetros tenía que ser proporcional al de 14. Entonces, por eso dice 14 igual a 10 y X igual a 4. Entonces, se maneja generalmente que se le pone un símbolo de fracción, pero igual pueden no colocarlo y no pasa nada. Nada más vamos a aplicar una pequeña regla de 3. Acuérdense que las reglas de 3 son los productos cruzados. Entonces, de aquí yo voy a despejar a X. Entonces, despejar a X significa que en la parte superior voy a colocar la línea que está completa o donde no está la incógnita, ajá, con los cruces. Entonces, por eso tengo 14 por 4, porque esa línea es donde no está la incógnita X. Entonces, tengo 14 por 4 entre 10, que es el que me sobra o el que pertenece a la línea de la incógnita o de la X. Entonces, tengo 14 por 4 entre 10, pero 14 por 4 me da 56, entre 10 me queda 5.6 centímetros. Entonces yo voy a tener que X va a medir 5.6 centímetros. Y bueno, hasta el día de hoy es lo que el tema general fue congruencia y semejanza de triángulos. Y hasta este punto termina la parte de la semejanza con el teorema de Tales, que es la aplicación directa de la semejanza de triángulos. Gracias, chicos, bonito día y bueno, fue un placer tener clases nuevo con ustedes.